Bueno, aquí estamos en un simulador que está inspirado en el caso de los ratones de bolsillo que viven en el desierto de Nuevo México. Y este simulador es una modificación pequeñita del simulador que usamos previamente para estudiar el equilibrio de Hardy-Weinberg y la deriva génica. Recordando, tenemos estas perillitas que nos permiten controlar el número de individuos que van a ser homocígotos dominantes, homocígotos recesivos y heterocígotos que se van a crear en nuestro mundo. En este caso, en todos puse 200, lo cual corresponde a unas frecuencias alélicas de 0.5 y 0.5 para los dos alelos. Y tengo un tercio de organismos de cada genotipo. Y 2 tercios van a ser cafés, que es nuestro fenotipo dominante. Y un tercio van a ser negros, que son los recesivos. Y a diferencia de la simulación pasada, ahora en este caso vamos a tener un mecanismo selectivo. En este caso estos ratones van a estar viviendo sobre piedra negra. Entonces tenemos que los negros se camuflajean mejor que los cafecitos. Y entonces podría llegar un depredador, si aquí yo le pico selección natural, van a aparecer aquí unos depredadores que van a estar rondando por ahí y van a estar matando algunos organismos. En particular, con cierta probabilidad, van a estar matando a los organismos que están bien camuflajeados y a los que no están bien camuflajeados. Aquí en esta simulación estamos suponiendo que cuando no hay camuflaje, tienen una probabilidad de 30% de ser cazados y morir cuando pasa un halcón encima de ellos. Y en cambio los que se camuflajean, en este caso los negros, van a tener una probabilidad del 10% de morir si es que pasa por ahí un halcón. Y se dan cuenta aquí nuestro número de individuos va disminuyendo. Iniciamos nosotros con 600 y después de nuestro proceso de selección, que ahorita ya terminó, nos quedamos nada más con 548 individuos. Y entonces podemos suponer que estos son los organismos que sobrevivieron y que llegaron a edad adulta y que ahora se pueden reproducir. Y entonces ahora podemos suponer que hay reproducción aleatoria entre estos que quedaron, entre los que sobrevivieron. Entonces yo podría seleccionar a un par de progenitores, en este caso salieron estos dos, calculo su posible descendencia, que en este caso pues era un homocigoto dominante y un heterocigoto, y aquí está su descendencia siguiendo las proporciones mendelianas. Y luego de estos descendientes yo elijo uno al azar. En este caso salió un heterocigoto, que va a ser el que va a pasar a la siguiente generación. Y entonces yo podría repetir de nuevo este proceso. Selecciono otro progenitor, calculo su descendencia y aquí está la descendencia. Y yo tendría que repetir varios eventos reproductivos hasta completar mi población. Entonces vamos a hacer que se complete la población, dando clic aquí en ejecutar generación. Y listo. Aquí está mi población resultante. Y bueno, después de esta primera generación, lo que tenemos es que la población se aproxima a las proporciones que esperábamos, de acuerdo al principio de Hardy-Weinberg. Aquí más o menos en las frecuencias genotípicas tenemos que el 25% son homocígotos dominantes, más o menos otro 25% homocígotos recesivos y el 50% heterocígotos. Y de las frecuencias alélicas tenemos más o menos que la mitad de la mitad son de un alelo y el otro. Entonces, después de esta primera generación, sí vemos algunas desviaciones de las que esperaríamos si no hubiera habido selección natural. Sin embargo, todavía no son muy claras las tendencias, para eso hay que simular más eventos. Entonces ahora tomemos a esta generación y hagamos que ocurra la selección natural sobre ellos. Entonces, aquí está esta generación y aquí están los depredadores que mataron a ciertos organismos. Y con estos que nos quedaron hacemos una nueva generación. Y obtenemos esta misma. Y entonces el chiste sería seguir haciendo esto varias veces. Tomamos a esta nueva población resultante, hacemos que haya selección sobre ellos y generamos una nueva generación de descendientes. Entonces voy a dejar que el modelo corra automáticamente siguiendo estos tres procesos. Recuerden, primero selección natural y luego tenemos el proceso de reproducción aleatoria con esos que nos quedaron. Veamos qué pasa. Entonces aquí ya ocurrieron 30 generaciones. Y lo que tenemos es esto. Y a primera vista sí podemos notar que hay más individuos ahora negros, que se camuflajean mejor y mueren menos. Y eso lo podemos confirmar acá en nuestras grafiquitas. Aquí hasta abajo, donde tenemos las frecuencias fenotípicas, podemos ver cómo los negros ahora empezaron a subir y ya superaron al número de cafés. Entonces parece que nuestro mecanismo de selección sí está teniendo un efecto. Nuestra población se está enriqueciendo en los organismos que son negros. Esto mismo lo podemos observar aquí
en nuestra gráfica de frecuencias génicas, donde vemos que la línea que sube, la rosita, es de los homocigotos recesivos, los cuales pues corresponden al fenotipo negro. Mientras que los homocigotos dominantes, los morados, disminuyeron mucho su frecuencia y los heterocigotos también van para abajo. Y en términos de la frecuencia alélica, tenemos que el alelo A minúscula va aumentando su frecuencia y el A mayúscula la va disminuyendo. Y en términos de los valores específicos, aquí vemos claramente que no siguen las proporciones que esperaríamos de acuerdo al principio de Hardy-Weinberg. Si recuerdan, iniciamos con frecuencias alélicas de 0.5 y 0.5 y ya se desviaron muchísimo de ahí. Y de igual manera las frecuencias genotípicas para nada siguen las que esperaríamos de acuerdo al principio de Hardy-Weinberg. Ya no cumplen ese 25-50-25 que veíamos originalmente. Entonces dejemos correr un poco más la simulación. Y bueno, aquí ya pasaron 87 generaciones y llegamos a esto. En particular ya no tenemos organismos cafés, ahora tenemos puros negros. Esto lo podemos ver aquí en las grafiquitas como pues la línea del café ya llegó a 0 y la de los negros llegó a 1. El genotipo homocigoto recesivo también llegó a 1 y los demás a 0. Y de igual manera vemos como el alelo recesivo llega a 1 y el alelo pues A mayúscula llega a 0, lo cual también vemos aquí en nuestras frecuencias. Esto que estamos observando es que el alelo A minúscula se fijó. Tenemos que evolucionamos de una población donde había organismos cafés y negros y ahora nos quedamos solamente con organismos negros. Y como para ser negro se requiere que tengamos dos alelos A minúscula, entonces todos estos organismos deben de tener dos alelos A minúscula, entonces ya no tenemos los otros alelos. Y por lo tanto la frecuencia alélica del alelo A minúscula es de 1. Entonces estamos viendo cómo al meter una fuerza selectiva a nuestro modelo, ahora tenemos un comportamiento totalmente distinto al que teníamos con Hardy-Weinberg. Y también esto contrasta con el caso de la deriva génica, donde si bien veíamos cambios en las frecuencias alélicas, esos cambios eran aleatorios y no había ninguna direccionalidad. En este caso tenemos una clara direccionalidad. El alelo y los fenotipos que confieren una mayor adecuación, que en este caso pues son los negros, evidentemente van aumentando. La población se va enriqueciendo en esos alelos y en esos genotipos. Y en cambio los de menor adecuación van desapareciendo. Y bueno, ustedes también pueden seguir explorando el modelito. Aquí también tiene una opción que pueden cambiar el tipo de hábitat. Por ejemplo, vámonos a arena. Entonces si lo seleccionan y luego le dan inicializar, ahora tenemos otro hábitat en el cual los que se camuflajean mejor son los cafés. Entonces en este caso esperaríamos que los cafés pudieran dejar mayor descendencia y tener mayor adecuación. Entonces veamos qué pasa. Y bueno, aquí ya pasaron 193 generaciones y podemos notar claramente que los cafés ahora son muchos más. En nuestras gráficas la frecuencia fenotípica de los cafés aumentó y también el alelo, en este caso A mayúscula, aumentó, porque en este caso les confiere una mayor adecuación. Lo curioso que pueden notar es que todavía tenemos aquí algunos organismos negros. En la simulación pasada, en menos de 100 generaciones, ya no teníamos ningún organismo café. Pero en este caso todavía tenemos algunos negros. Y bueno, más adelante vamos a ver por qué es que puede ocurrir eso. Pero aquí lo importante es que notemos que en este caso los que tenían mayor adecuación eran los cafés. Y entonces la población se enriqueció en esos organismos. El alelo A mayúscula que está asociado a este fenotipo café es el que en este caso aumentó su proporción. Y bueno, entonces aquí lo que estamos viendo es un modelo con una simulación computacional. Ahora lo que queremos es hacer un modelo matemático. ¿Cómo pasamos esto a ecuaciones?